que Él quiere que tú y yo seamos para reflejar su amor, para reflejar que Él está dentro de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así de que como tema tenemos manual y conducta del Hijo de Dios. Amén. En Efesios capítulo 5 nos dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrito. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor con que también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor en este momento. Andad. ¿Quién hablaba a través de esta palabra? ¿Quién, amado hermano, Dios usaba para hablarle al pueblo en este capítulo de la palabra del Señor? Vemos que Pablo, el apóstol Pablo, le está hablando a la gente, donde le dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué lindo cuando el apóstol Pablo le dice a aquella gente, tienes que imitar lo bueno y rechazar lo malo, porque ya no eres hijo de tiniebla, sino que eres hijo de la luz. Por lo tanto, debemos de imitar lo que viene de arriba, de parte de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Debemos de ofrecerle a Dios esa ofrenda fragante de nuestros labios, obediencia de nuestra vida a nuestro Creador. Imagínate tú que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a este mundo y se entregó a sí mismo por nuestras culpas, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Él se entregó a sí mismo para traernos salvación a la humanidad. Y por eso el apóstol Pablo le habla a esta gente cuando le dice, sed pues imitadores de Dios como hijos de Dios. Si nosotros queremos saber cómo era Dios, tal vez no lo vimos físicamente, pero a través de su palabra conocemos y sabemos cómo era Jesucristo, cómo Él anduvo en esta tierra, cuáles fueron sus comportamientos y su trabajo de Él. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos un espejo tan grande de la cual si nos perdemos porque queremos, ¿verdad? No porque no sepamos, porque la palabra del Señor nos enseña. Si leemos lo que dice en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truenería que no convienen, sino antes bien acción de gracia quiere el Señor de nuestros labios. ¿Verdad que sí? Mire, es que realmente Dios nos habla de una manera tan, pero tan especial. ¿Quién con una luz se pierde? ¿Quién con una luz se desvía del camino por donde va? Usted antes de salir a casa sabe a dónde va y a dónde quiere ir. Y no se va a desviar porque su propósito es llegar a donde usted va. Así es también en las cosas de Dios.
El propósito de nuestras vidas es seguir caminando en el camino correcto para llegar a donde Dios nos está llamando y no desviarnos del camino verdadero de donde Dios nos ha llamado, donde Dios nos ha traído y nos dice: sigue adelante sin ver a diestra ni a siniestra, para que no nos perdamos, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo le enseña a la gente diciéndole de esta manera: ni palabra deshonesta. ¿Por qué? Porque muchas veces, aún ya siendo cristianos bautizados, aún todavía de su boca salen malas palabras. De su boca aún todavía salen ofensas. Y el Señor nos enseña a través de su palabra de que cada vez que nosotros abramos nuestra boca, antes de hablar o de actuar, debemos de pensar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a decir, para no ofender. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que cuesta es pedir perdón. Amén. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenería que no convienen, sino antes bien con acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es que nosotros tenemos que meditar en la palabra, pensar y reflexionar que Jesucristo no dio su vida de por gusto. Jesucristo no hizo ese gran sacrificio para que ahora nosotros la ignoremos, para que ahora nosotros nos olvidemos, para que ahora nosotros seamos malos agradecidos. Nosotros como seres humanos muchas veces nos molestamos cuando le hablamos a la persona o cuando la traemos al redil de Cristo y queremos que se someta, queremos que se mantenga firme, queremos que esté allí, pero cuando se nos escapa, se nos van, cuando ya no quieren seguir, muchas veces nos molestamos. Imagínate Jesucristo, que Él hizo un gran sacrificio y pagó un precio por ti, por mí y por todos los habitantes de este mundo. Pero aún así, Él sigue llamando. Aún así, a través de su palabra, nos sigue hablando. Y nos da a conocer qué es lo que a Él, sinceramente, le desagrada. En labios del apóstol Pablo. Ahí nos damos cuenta que ninguna cosa mencionada en este capítulo tiene herencia en el reino de Cristo Jesús. En el 6, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En el Nuevo Testamento nos está hablando el apóstol Pablo, que ha sido guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él ama a la humanidad, porque Él te ama a ti, me ama a mí, ama al mundo entero y se entregó dando su vida, derramando su sangre preciosa para que nuestra alma sea salva y no se pierda. Y dice, nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ni siquiera lo penséis. Imitar las cosas del mundo, porque ahora tú ya eres hijo de la luz y reflejas la luz de Cristo dentro de tu corazón. Los que hemos entregado
por completo nuestra vida a nuestro Creador, dice la palabra del Señor que ya no andamos en tiniebla, sino que ahora andamos en la luz, porque ahora somos hijos de Dios. Por eso que, amado hermano, tenemos un manual que nos enseña cómo debemos de andar, de actuar, de hablar en este mundo. Un manual de cómo Dios quiere que tú y yo, andemos como hijos de Dios. Y en el 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Sabe, mi hermano, mi hermana, porque el apóstol Pablo dice a través de la palabra, y no solamente en este capítulo, sino hay varios capítulos, cuando él dice: nadie os engañe con palabras vanas, nadie os engañe con palabras suaves, nadie os engañe con palabra dulce, porque esto te llevará, aleluya, a perder tu alma. ¿Por qué lo dijo el apóstol Pablo? Porque en estos tiempos se dejaría de hablar con la verdad. Muchos se desviarían de la verdad. Muchos, amados hermanos, se apartarían de lo que es lo verdadero, como dice la palabra del Señor. Hoy en tiempo dicen: no, hay que hacer tales cosas para atraer jóvenes. No, mi hermano, mi hermana, hay que hablar con la verdad del que es escogido, aleluya, para salvación de nuestro Dios. Va a venir y se va a quedar y va a hacer el cambio dentro hacia afuera de su vida. Por eso es de que la palabra del Señor dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque los llamados son muchos, pero realmente los escogidos son pocos los que hacen la voluntad de Dios, los que hacen el cambio en su vida espiritual. Ahora, hoy en día, para llenar las iglesias, hacen cosas de las cuales desagradan a Dios. Y dicen: lo hacemos para traer a los jóvenes mentiras del diablo, mentiras de Satanás, que el Señor los reprenda. Descubriña la palabra. Come de este libro y llena tu vientre y saberás lo bueno de lo que el Señor te dice, que tienes que dejar de hacerlo, imitar las cosas que vienen de arriba, que es enviado por nuestro Padre Celestial. Comprobando lo que es agradable al Señor Jesucristo. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas. ¡Wow! No lo digo yo, lo dice la palabra. Efesios capítulo 5, del 1 en adelante. Ya no es tiempo de hablar con dulzura. No es tiempo de hablar con suavidad. No es tiempo de querer nosotros ablandar el corazón del ser humano. La palabra lo hará. Su Espíritu de Dios lo hará. No participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderla. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si tú no descubriñas la palabra, hablábamos anoche que este libro hay que comerla, este libro hay que saborearla, este libro hay que ponerla en práctica en nuestra vida. Este libro
Es la que nos viene a corregir, la que nos viene a enseñar, la que viene a rasguñir vuestros corazones, la que nos viene a enseñar cómo caminar en el camino de Dios, la que nos viene a hacer un cambio total en nuestra vida espiritual, la que nos hace renunciar a las cosas de este mundo y seguir lo espiritual que viene de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Aquí no venimos a suavizar el corazón del ser humano, sino darle una palabra sólida de lo que Dios quiere en su vida. Porque en estos tiempos ya no hay personas ignorantes de la palabra. Ya no hay personas que digan yo no sabía, yo no sé, porque la palabra se ha predicado, la palabra se ha enseñado de una y de mil maneras. Dijo Jesús en su palabra, ¿cómo pues os quiere que te siga yo hablando? Si lo he hablado, lo dijo el Señor. Jehová Dios lo he hablado a través de mi Hijo Jesús. ¿Qué más puedo hacer por la humanidad? Ya no queda nada más que hacer. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos, de la cual sea la voluntad del Señor. Y aquí viene este versículo de la palabra, versículo 17. En el 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Dime tú, mi hermano, mi hermana, ¿estás aprovechando el tiempo? ¿O te estás dejando llevar por las cosas de este mundo? ¿Te estás dejando llevar por el qué dirá o por lo que dicen y no por lo que dice la palabra de Dios? Ciertamente, Dios usa nuestros labios, pero estamos hablando lo que está escrito en su palabra. Y Él dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido, de la cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo usa dos veces: andad, camina como a Dios le agrada. Ten un estilo de vida agradando al Dios Todopoderoso. Andad con amor, andad como hijos de luz. También dice, la palabra nos ve, Dios nos ve, cómo andamos caminando aún en esta tierra. Y hay mucho la cual Dios dice, me desagrada cómo andás. Pero el apóstol Pablo dice, andáis como hijos de luz. Porque si ya eres hijo de Dios, tienes que ver cómo tú caminas, cómo debes de vestir, cómo debes de hablar, cómo debes de identificarte en medio de aquellos que aún todavía no han conocido al Señor, para que por medio de ti, de tu testimonio, muchos vengan al camino de nuestro Dios Todopoderoso. Si ya eres hijo de Dios, ahora tu caminar debe verse como hijo, debe identificarte con tu conducta, para que aquellos que te vean digan, qué cambio el que Dios hizo en esta persona. Y Él dice, amados,
Andad como hijos de luz y no como hijos de tiniebla. Ya no andáis como antes andabas, porque ahora has venido a la luz que te alumbra. Y la palabra que te enseña, la palabra que te instruye, aleluya, bendito es el nombre del Señor. No puedes decir, ahora soy hijo de Dios, y mañana quieres seguir siendo esclavo del pecado. No, ¿verdad que no? Si ya somos hijos de la luz, mantengámonos de pie como buenos soldados. Aleluya, con la armadura de Dios. No puedes ser hijo amado el domingo y esclavo del pecado el día lunes, ¿verdad que no? Todos los días de nuestra vida tenemos que reflejar la luz de Cristo. Todos los días de nuestra vida, reflejar la luz de Cristo Jesús. Para todos aquellos que nos ven, para aquellos que nos encuentran en la calle, para aquellos que, amado hermano, siempre nuestros ojos ven y que nos ven. Recordemos que somos carta leída en este mundo. Por lo tanto, nuestro testimonio tiene, aleluya, que dar un buen parecer para que digan, no, es que lo que Dios hace es grande, ¿verdad? Antes nosotros andábamos en tiniebla, pero ahora andamos en la luz. Porque tenemos a una luz presente que es en el Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y cuando el Señor nos habla diciendo, hay cristianos que aún todavía se encuentran dormidos y aún no han entendido ni comprendido lo que Dios le está hablando a través del apóstol Pablo a nuestra vida espiritual. Y muchos se conforman con vivir una vida doble. Pero más el apóstol Pablo nos habla y nos dice, no, si tú eres hijo de luz, andad como hijo de luz. Imita las cosas de Dios y no las del mundo. ¿Verdad? No te conforméis con vivir o seguir viviendo como antes vivía. Si has venido a Cristo, tienes que hacer la diferencia. Porque eso es lo que Dios quiere. Por eso nos llama a obedecer su palabra. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Sed lleno del Espíritu Santo, porque Él hará, aleluya, ese cambio en ti. Hay muchos que están desperdiciando el tiempo. Desperdician su tiempo en cosas que no les edifican. Desperdician el momento que Dios les regala en cosas de la cual no les traen nada bueno en su vida espiritual. Se ponen, amado hermano, hermana, a ver cosas que los desvían del camino de Dios, que hace que Dios se aleje de su vida. Por eso el Señor nos habla a través de la palabra cuando dice, aleluya, que debemos estar llenos de su espíritu, cantando alabanza, aleluya, canto de salmos dentro de nuestro corazón, con esa gratitud de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sujetémonos pues los unos a los otros, exhortémonos los unos a los otros, llamémonos la atención los unos a los otros, porque ese es el verdadero amor. Si queremos que, amados hermanos, aleluya, ser salvos por gracia de nuestro Señor Jesucristo, no descuidemos la salvación de nuestras almas. ¿Sabes? Algunos dicen la salvación se pierde, la salvación no se pierde. Lo que se pierde es nuestra alma por nuestra desobediencia. Debemos de imitar a Dios y no imitar al mundo. ¿Qué harás de tu vida? ¿Será que aún necesitas más de Cristo? Entonces despierta y dile, yo necesito más de ti.
Hazme saber qué es lo bueno, Señor. Y Él te va a indicar que leas su palabra.